escuchó alguna vez hablar de la asociación Luis? El cielo es mi trono a miles de personas que no conocen a Jesús y que esos 2 días van a escuchar acerca del Evangelio. Y un lema que todos juntos vamos a declarar: sí hay esperanza para Barcelona. ¿Lo cree? Sí hay esperanza para Barcelona. Y el festival tiene 2 herramientas que queremos compartir con ustedes. No lo vamos a hacer ahora, solamente les voy a dar un adelanto, pero en algún momento vamos a compartir esas herramientas. Una se llama Plan Andrés, no por Andrés Palau, que va a ser el evangelista, sino la historia de Andrés, discípulo de Jesús, que fue a buscar a su hermano Pedro y lo acercó a Jesús. Y Andrés no sabía que Pedro años más tarde se convertiría en el primer predicador de un gran festival, en donde muchos aceptaron a Jesús como Salvador personal. ¿Qué es el plan Andrés? Que cada uno de nosotros tenga compasión por aquellas personas que están cerca, familiares, amigos, compañeros de trabajo. Escribamos sus nombres en una tarjeta que se llama Plan Andrés. ¿Cuántos nombres podemos escribir? 10 nombres. Orar por ellos, invitarlos a la iglesia, invitarlos al festival para que conozcan a Jesús. Hoy hay sillas vacías. Bueno, no le llame sillas vacías. Cada vez que usted vea en el templo una silla vacía, no le llame silla vacía. Llámele silla reservada. Reservada. Reservada para aquellas personas que ustedes van a invitar a la iglesia y al festival para que conozcan a Jesús. ¿Cómo se llamarán las sillas a partir de hoy que están vacías? Reservadas. No son vacías, están reservadas para aquellos por los cuales ustedes van a estar orando y van a invitarlos al festival, también a la iglesia y a las actividades de la iglesia, porque el objetivo es que conozcan a Jesús. Y la segunda herramienta se llama amigos. En lugar de llamarlos consejeros, los vamos a llamar amigos. ¿Por qué? Porque amigos es una palabra fácil de entender. ¿Quién no comprende lo que significa la palabra amigo? Entonces, en el festival necesitamos miles de amigos. Van a estar identificados con chaleco, aquí se llama chaleco, un chaleco de color naranja, difícil de perderlo de vista, color naranja, así que imagínese desde un dron tomando la imagen de la multitud y miles de puntos naranjas que van a estar distribuidos en este lugar que todavía no podemos confirmar porque tenemos que tomarnos un tiempo para ver cuál es el lugar visible, emblemático y que Dios va a escoger para este gran festival. ¿Qué hace el amigo del festival? El amigo del festival predica el evangelio brevemente. No solo lo va a hacer Andrés Palau, sino que habrá un momento para que ustedes, en forma personal, en el festival, prediquen el evangelio, cuenten acerca de las buenas noticias, ayuden en una oración de aceptación a Cristo, aquel que no conoce al Señor, y tomen los datos, puedan registrarlos para que los creyentes visiten a quienes en esos días van a aceptar a Cristo. Amén. Así que les esperamos como amigos del festival y que apliquen el plan Andrés para que este lugar les quede aún mucho más chico. ¿Está bien? Y se cumpla lo que dice Dios. Ensancha el sitio habitación. Amén. Quiero mostrarles un video que resume todo lo que acabo de explicarles acerca del festival. Es el último festival
que se llevó adelante en Argentina el año pasado en la provincia de Mendoza. Así que me gustaría que vean estas imágenes y después vamos a compartir la predicación. Vamos a ver el video. Bien, lugar espacioso, amplio, una gran plataforma, muchos artistas. Para darles un abrazo. Lo mejor que puedo hacer is lead you in a prayer. es guiarte en una oración. Let's bow our heads and Te pray. invito a inclinar tu rostro y a orar. Tomar los datos y visitarles después del festival. Y eso es lo que ocurre un mes antes. Los jóvenes salen a la calle con una remera del mismo color a difundir el festival. Van a encontrar carteles en diferentes puntos de Barcelona. Una gran plataforma. Pero si tenemos una gran plataforma, los artistas, pero no tenemos personas que no conocen a Cristo, es un show simplemente. Lo que buscamos es que cada uno de nosotros se comprometa con aquellos que no tienen a Cristo. Van a participar artistas con distintos estilos de música porque es un festival para toda la familia. Va a haber un DJ que produce las canciones que cantamos en las iglesias, pero con música de DJ. Festival Palau, próximo año. Y todos estos meses nos vamos a preparar. Pueden participar en distintos equipos de trabajo. Se va a organizar un festival infantil que lo organiza la iglesia. Quienes son parte de los ministerios de niñez se unen y crean un festival infantil. Aquellos que trabajan con la acción social se unen y crean una feria de acción social con atención médica, corte de pelo, información sobre prevención de adicciones, abuso sexual infantil. La iglesia une sus recursos en favor de los más débiles. Son 10 equipos de trabajo que vamos a dar a conocer a la brevedad y cada creyente elige en qué equipo de trabajo desea colaborar. Y son equipos que están integrados por personas de distintas iglesias, porque dijimos que somos una sola iglesia. Y cuando eso ocurre, la matemática de Dios dice que cuando somos uno,
el mundo cree. Inevitablemente el resultado es que el mundo cree en el Señor. ¿Decimos amén? Amén. La canción que cantamos después de la ofrenda me llevó a cambiar el sermón. Teníamos un sermón cuando estábamos en Argentina, antes de viajar aquí a Barcelona. Agradecemos a la iglesia y a los pastores que abrieron las puertas de este lugar para la Asociación Palau. Pero a través de esa canción y del hermoso clima espiritual y esa pasión que ustedes tienen en la alabanza, vamos a cambiar el sermón. Amén. Quiero que ustedes escuchen de la palabra de Dios un capítulo que nos habla de un profeta, un gran profeta que se llamó Elías. Esa historia está en Primera de Reyes, capítulo 19. Y quiero que escuchen. Ustedes pueden seguir atentamente la lectura, pero me gustaría que escuchen este capítulo en una versión de la Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Y van a escucharla en un formato dramatizado. Se llama la Audiobiblia dramatizada. ¿Alguien conoce esta versión? Levante la mano, y aquellos que no la conocen pueden googlear en su teléfono celular lectura pública de la Biblia, pueden bajar esa aplicación. Es una Biblia que fue producida por la Asociación Luis Palau. Y quiero que escuchen algunos versículos de este capítulo. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: Que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: Levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: Levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Hasta aquí. Bien, hasta aquí el pasaje. Hemos leído y escuchado Primera de Reyes, capítulo 19. Elías, el gran profeta. Pero vamos a titular, a llamar este sermón Elías entre el éxito y el fracaso. ¿Quién tuvo éxito en algo que emprendió? Levanten la mano. ¿Quién tuvo éxito en rendir y aprobar un examen en la universidad? Ahí comienzan a levantarse las manos, ¿eh? Muy bien. ¿Quién tuvo éxito representando a su equipo de fútbol, de básquet, de bol? Creo que hay otra mano que se levantan por ahí. Ahí se ve que son ganadores. Pero ¿quiénes han tenido fracaso?
Y yo también levanto la mano en algún proyecto que hemos emprendido. ¿Quién salió a buscar trabajo y fracasó en el primer intento? Y en el segundo, y en el tercero, y en el cuarto, y en el quinto. Y después vino la victoria, pero tuvimos varios fracasos. Conozco un amigo que se llama Matías, que también integra la mesa de Asiera, que fracasó 5 veces intentando lograr un proyecto empresarial, un emprendimiento. Se preparó para ser un emprendedor, pero 5 veces, decimos en Argentina, estrelló la empresa. Fracasó una y otra vez, pero gracias a su constancia y a la fe en el Señor, hoy Matías logró que la Sociedad Bíblica Unida le apruebe el proyecto de la Biblia del emprendedor. Es decir, que toda esa experiencia de tantos fracasos, pero también éxitos en el Señor, hoy se traduce en una Biblia que se llama la Biblia del emprendedor. Ahora, si él hubiera abandonado en el primer intento, en el segundo intento, en el tercer intento, hoy no habría una Biblia que se llame la Biblia del emprendedor. Sin embargo, Matías siguió adelante. Todos hemos experimentado éxito y fracaso. Algunos hemos fracasado con todo éxito. ¿No? Pero vamos a ver la vida de Elías y vamos a comprobar que tanto en el éxito como en el fracaso, la presencia del Señor está vigente y Dios es quien nos levanta, Dios es quien nos da fortaleza, Dios es quien te toma de la mano y te conduce aún por aquellos pasillos en donde humanamente nos sentimos perdidos. Pero el Espíritu Santo es el consolador que te toma de la mano y te guía a toda verdad. Amén. Vamos a hacer una pregunta a este capítulo. Y la pregunta que le vamos a hacer se llama la pregunta poderosa o punto poder. ¿Eso qué quiere decir? Es una pregunta que nos ayuda a descubrir cuál es la situación que produce un quiebre en nuestra vida, un punto de inflexión, una encrucijada que nos enfrenta a tomar una decisión, a reconocer que estamos en crisis. La palabra crisis en chino significa crecer. Así que la crisis y el conflicto no es un problema, es un punto de crecimiento. Pero también es un punto de descenso si no tomamos la decisión correcta. Y la pregunta que le vamos a hacer a este capítulo es la siguiente. ¿Cómo es posible que Elías, el gran profeta, haya huido después de recibir la amenaza de una reina que ni siquiera le amenaza en persona, sino que le envía un mensajero? Es como si hoy usted recibe una amenaza a través de Twitter. Es como si Elías en ese tiempo hubiera recibido un Twitter de la reina Jezabel diciéndole: Elías, si mañana a esta hora no abandonas este país, yo te voy a matar, así como vos mataste a todos mis profetas. ¿Cómo es posible que Elías, después de haber experimentado una gran victoria, porque en el capítulo anterior la Biblia relata que Elías reunió a toda la nación, a todo el pueblo de Israel,
Y delante de todo el pueblo de Israel y delante de 400 profetas, Elías demostró quién era el verdadero Dios. Y Dios le dio a Elías la valentía para perseguir a esos profetas y terminar con ellos y terminar con el negocio de corrupción de esta reina. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que Elías, después de haber logrado ese éxito y de haber tocado el cielo con las manos, haya huido por una simple amenaza? Yo creo que a Elías se le acabó toda la energía que tenía. En mis tiempos de juventud enseñaba una materia que se llamaba física. ¿No? Qué problema, ¿no? Física, matemática. Bueno, a mí me gusta la física, la matemática, era profesor de física. Y hay un principio, el principio de un plano inclinado, otra vez, ¿no? Se pregunta, otra vez nos van a dar una clase en un sermón. Bueno, no les vamos a dar una clase, así que tranquilos. Si uno deja caer un objeto, un cuerpo, en un plano inclinado, ¿qué ocurre? El cuerpo comienza a descender, pero llega un momento que el cuerpo se detiene. ¿Por qué? Y porque consumió toda la energía que tenía. Y ese cuerpo necesita una fuerza que sea capaz de volverlo a poner en el punto más alto. Yo creo que a Elías se le terminó toda la energía que tenía. Se le agotaron las fuerzas. ¿Cuántas veces se nos han agotado las fuerzas? ¿Cuántas veces se nos acabó toda la energía que teníamos humanamente? ¿Cuántas veces nos sentimos al punto de querer arrojar la toalla? Dice Hebreos capítulo 10, nosotros no somos los que arrojan la toalla. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Decirle a la persona que tenés al lado, yo no sé tu problema, pero vos y yo no somos de los que retroceden. ¿Amén? No somos de los que abandonan. ¿Amén? Sino que seguimos adelante. Pero lo cierto es que humanamente se nos acaba la energía y se nos acaban las fuerzas. Y eso fue lo que le ocurrió a Elías. Vivió una gran victoria, pero por perder las fuerzas, huyó ante una pequeña amenaza. Y vamos a la primera lección. Las victorias del pasado no son suficientes para vencer los problemas de hoy. Las victorias del pasado no alcanzan para vencer tu problema hoy. No importa si ese problema haya sido más grande o más pequeño, no es suficiente vivir de los recuerdos. Con tus recuerdos y mis recuerdos no alcanzan para vencer los obstáculos y las pruebas de hoy. Tenemos tres alternativas. O damos vuelta alrededor del problema y decimos cada día, lo dejo para mañana, hasta que llega un momento que miramos el problema y vemos que la montaña es tan grande, tan grande, tan grande que, bueno, lo dejo para el mes que viene porque miro el problema y ya me asusta. O huyo del problema como hizo Elías, o lo atravieso y lo resuelvo, no importa cuánto me duela. Dice 1 Pedro 5:8, humillémonos debajo de la poderosa mano de Dios y Él nos va a exaltar. ¿Cuál es la clave para no arrojar la toalla? ¿Cuál es la clave para recibir fuerzas cuando sentimos que hemos agotado y hemos dejado todo? Hemos entregado todo por ese logro
por resolver ese problema. La clave es humillarnos debajo de la poderosa mano de Dios y Él te va a levantar cuando llegue el momento oportuno. Él te va a sacar del pozo de la desesperación. Él, como dice el salmista, es quien perdona todas tus dolencias. El que llena de favores tu vida, de modo que te rejuvenezcas como el águila, de modo que encuentres fuerzas, pero no humanas, sino sobrenaturales en Dios por medio del Espíritu Santo. Porque dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo es la fuerza poderosa y eficaz que obra en favor de los que creen. ¿Quiénes son los que creen en el Señor? El Espíritu Santo juega a tu favor. El Espíritu Santo es el que te levanta. El mismo poder, dice el apóstol Pablo, que operó en Cristo para resucitarle de los muertos, es el mismo poder que opera en nosotros para ponernos una vez de pie y seguir adelante contra viento y marea, con la fe en Cristo Jesús. Pero Elías, el gran profeta, huyó. Se fue por el desierto y se escondió en un bonito árbol colorido, pero en el desierto afín. Y dice la palabra de Dios que Elías no solo fue al desierto, sino que lo hizo solo. Elías le dijo a su mano derecha, a su ayudante, a su colega: quédate acá, yo me voy al desierto y yo interpreto lo siguiente: es mi problema, y como es mi problema, yo me las voy a arreglar por mi cuenta. Así que el sirviente tuvo que quedarse y Elías se fue con su problema solo al desierto. ¿Cuántas veces nos ha pasado pensar, decir, sentir: este es mi problema, es mi prueba, no lo comparto con nadie porque es mi problema, no importa quién me quiera ayudar, yo me las voy a arreglar por sí solo? Levanto la mano, no sé si alguna vez le pasó, de creer que tenemos las fuerzas necesarias para ser el llanero solitario y creer que solo nos va a ir bien. Pero como bien dice esta serie de ficción, El Eternauta, ¿no? Una producción argentina, nadie se salva solo. Y cuanto más los cristianos tenemos que entender que nadie se salva solo. La Biblia dice: sobrellevemos juntos las cargas. Amén. Y juntos vamos al Señor. Él dice: vengan a mí los que están cargados, los que están trabajados, que yo los voy a hacer descansar, porque conmigo la carga es ligera. Carga vamos a tener al fin, pero con Cristo esa carga es ligera. Elías cometió un error que muchas veces es nuestro error. En lugar de buscar un refugio, se fue a un escondite. En lugar de buscar un refugio, se fue al desierto a un escondite. Se escondió debajo de un árbol florido, colorido, muy bonito, pero en el desierto. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido en medio de las pruebas que en lugar de ir al refugio, el Señor es nuestro refugio y nosotros cantamos: Él es nuestro socorro, Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza? Pero en lugar de ir a ese refugio nos vamos al escondite. ¿Y qué es el escondite? Para algunos es la droga, para otros es el alcohol, para otros es encerrarse en sí mismos. Nos vamos al escondite. Para otros es una espiritualidad aparente,
cantamos estoy en Cristo y en victoria, y está bien que declaremos que estamos en Cristo y en victoria, pero por dentro estamos deprimidos y en derrota. Y aquí el problema es que nos callamos. ¿Qué dice el salmista? Mientras me callé, mientras hice silencio, se envejecieron mis huesos. Cuando callamos, se envejecen nuestros huesos. Muchas enfermedades vienen porque decidimos callarnos. Cuando el Señor dice, confesémonos unos a otros para ser sanados, en la confesión hay sanidad. Pero la procesión no tiene que ir por dentro, ¿eh? Muchas veces decimos, no, que la procesión vaya por dentro. Cuando en realidad en Cristo Jesús tenemos la salida. Elías cometió un tercer error. No quiso ser ayudado. Primero por su mano derecha y después no quiso ser ayudado por el ángel. Porque mientras Elías estaba dormido y deprimido, Elías cayó en un pozo depresivo. ¿Cuántas veces nos hemos deprimido? ¿Cuántas veces nos hemos desanimado? ¿Cuántas veces nos hemos aislado? Le pasó a Elías, ¿no nos va a ocurrir a nosotros también? El gran profeta también se deprimió. El gran profeta también se le acabó la energía. El gran profeta también tuvo pruebas. El gran profeta también cometió errores. Pero qué bueno es que el ángel no desistió. Y no solo lo despertó una vez a Elías, lo despertó una segunda vez para que Elías comiera y recobrara la fuerza. Qué bueno es cuando dentro de la iglesia tenemos los insistidores, ¿no? Insisten una y otra vez. Son los que están cerca nuestro, los que se dan cuenta que tenemos un problema, aunque respondamos que estamos bien, que no tenemos problema y que en el Señor tenemos todas las bendiciones, lo cual es cierto. Pero el problema es que estamos sintiendo otra cosa cuando estamos declarando una verdad que por dentro pensamos, pero esto yo no lo vivo. Trato de ponerme una pantalla para que no se enteren y no se den cuenta de lo que estoy atravesando. Pero damos gracias a Dios que hay pastores, hay líderes que aún así siguen insistiendo, porque Dios le da esa percepción de percibir que no estamos bien. Qué bueno es que Elías finalmente se dio cuenta que no estaba bien. Decidió alimentarse, se fortaleció, se puso de pie y caminó 40 días al monte de Dios. La palabra 40 en la Biblia significa propósito. Cuando vencemos nuestros problemas, cuando entendemos que Dios nos ha puesto en esta vida con un propósito. Dice el salmista, aunque esté afligido, aunque esté necesitado, Dios cumplirá su propósito en mí. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar, la va a completar. Esa es la noticia. Esa es la noticia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que aunque estemos en medio de la tormenta, finalmente Dios va a completar la obra que comenzó en vos y en mí. Y yo quisiera ir cerrando para que tengas un tiempo personal con el Señor, preguntándole al Espíritu Santo
¿Cuáles son las cosas que te hacen sentir débil, vulnerable? ¿Qué es aquello que te hace sentir que estás a punto de firmar la derrota? Y dice 2 Corintios, hay un pasaje en 2 Corintios, capítulo 10, dice así, 2 Corintios 10, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Yo quiero invitarte en esta mañana a capturar todo pensamiento rebelde contra la voluntad del Señor sobre tu vida. ¿Cuáles son los pensamientos que en esta mañana hay que capturar y llevarlos prontamente a la presencia de Dios? No vas a poder. ¿Cuántas veces pensaste y no vas a poder, De esta no salís. Cerrar la puerta, colocar el candado, dedícate a otra cosa. Se terminó, no va más. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como ese boxeador que en el último round está recibiendo la golpiza de su vida y mira al cuadrilátero esperando que su entrenador arroje la toalla porque quiere terminar la pelea de una vez por todas y prefiere la derrota a seguir peleando para tener la victoria? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Pero Dios te invita a tomar esos pensamientos y clavarlo en la cruz y declarar lo que antes vivía en la carne, es decir, lo que antes trataba de resolverlo por mi cuenta, por mis fuerzas. No, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y murió por nosotros y resucitó y me dio la victoria. ¿Cómo no voy a tomar ese pensamiento y lo voy a clavar definitivamente en la cruz? Mi papá me decía que era un inútil. Entonces desayunaba con la palabra inútil, almorzaba con la palabra inútil, merendaba eran las 4 comidas, y cenaba con la palabra inútil. Un día mi padre me dijo tantas veces la palabra inútil que estaba arriba de un techo tratándolo de reparar, pero me dijo tantas veces inútil que pisé donde no tenía que pisar, agujereé el techo literalmente y terminé sentado en la mesa donde mi mamá estaba tomando el té con mi tía. Hola. Hola, ¿cómo están? Un día un líder me dijo, Jorge, te sugiero 2 cosas. La primera, nunca prediques. Dedícate a lo que quieras, pero nunca prediques. Y humanamente tenía razón, porque la primera vez que me paro en un púlpito para predicar, mi mente se puso en blanco y no me salían las palabras, al punto que el pastor de la iglesia tuvo que subir y bajarme, porque había quedado petrificado delante de la congregación. Pero no fue una vez, fue 3 veces. Así que lo intentaron, pero bueno, obviamente. Así que humanamente, y me dijo otra cosa, nunca se te ocurra escribir. Claro, yo estudié ingeniería, por eso me gusta la matemática, la física, porque la literatura, la profesora me decía en cada examen, sonríe, Dios te ama.
Ese era su aliento, su misericordia más que aliento. Nunca escribas, nunca lo hagas. Así que tenía dos situaciones en mi vida. Era un inútil, no prediques y nunca escribas. Y descubrí que el problema era que no había perdonado a mi padre. ¿Cuántas veces la debilidad, la vulnerabilidad de nuestra vida viene porque no hemos aprendido a perdonar? Entonces cada situación, cada prueba, siempre hay una excusa para no atravesarla, para no resolverla, para abandonar la batalla. Así que Dios presentó la oportunidad para perdonar a mi papá. Mi papá estaba a punto de perder la vida, necesitaba sangre, y él me dijo: te apuesto a que la iglesia no me va a dar sangre. Te lo apuesto. Bueno, la iglesia le dio sangre. Y gracias a Dios, por algunos días sobrevivió. Y él, que odiaba a Dios y que odiaba a la iglesia y todo lo que tuviera que ver con el evangelio, entendió que así como muchos dieron su sangre para que él viviera, Cristo había dado su sangre por él. Si hoy estás por primera vez, Cristo dio su sangre por vos para que tengas vida y vida eterna. Y eso no solo trae perdón de pecados, sino que te sana interiormente. Y Dios también hace milagros y te sana físicamente. Y cuando mi papá logra salir de esa situación, él estaba en terapia, y un día antes de su muerte me dice: Jorge, me gustaría que traigas 10 Biblias para obsequiarle a todos los médicos de terapia. Y eso para mí fue muy fuerte, porque mi padre en una oportunidad me había castigado en mi adolescencia, y el castigo fue ver cómo me destruía la Biblia. Así que tuve que ver con mis propios ojos cómo me rompía cada hoja de la Biblia. Que llevó toda una tarde, y el castigo era ver cómo me destruía la Biblia, ¿no? Así que mire si no tenía razones para no perdonarlo. Así que fue un impacto para mí ir a comprar 10 Biblias. Así que entrego las Biblias y digo: pero me quedé con una, son 9 médicos. Entonces le digo a mi papá: papá, ya entregué las Biblias, pero sobra una. Dice: no, esa no sobra, dice, es para que me la leas, porque necesito que leas la Biblia. Así que ese día lo perdoné. Mi papá se fue con Cristo al día siguiente y yo me quedé con el perdón. Y eso me ayudó a vencer todo pronóstico contrario a lo que cualquiera pudiera decirme. Así que no puedo predicar, no puedes dar conferencias, no podés abrir la boca. Bueno, pero ¿habrá algo imposible para Dios? Así que fue sangre y sudor y lágrimas a prepararnos, pero en definitiva logré vencerlo. Amén. Y bueno, ¿y qué pasó con la escritura? Bueno, me esforcé. En Cristo hay victoria. Y hoy, todos los meses, escribo una columna para un portal muy importante de Argentina que se llama Infobae. Lo leen 2 millones de personas. Y ahí analizamos la situación del país cada mes utilizando la palabra de Dios. Ahora, si yo hubiese creído lo que me dijeron, nunca hables en público, nunca escribas, y no le hubiese creído a Dios, no hubiera vencido aquello que siempre me hizo vulnerable. ¿Qué es lo que te hace vulnerable en tu vida?
¿Qué es lo que te hace sentir débil? Bueno, la palabra de Dios dice, diga al débil, fuerte soy. Amén. Así que yo quiero invitarte a ponerte de pie y a decirle a Dios, Señor, en esta mañana yo te pido que todo pensamiento de derrota, todo pensamiento de vulnerabilidad, todo aquello que me hace sentir débil, lo clavo en la cruz del Señor. Allí se queda, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de derrota se queda en la cruz de Cristo, porque en Él tengo victoria. En el Espíritu Santo está el poder para vencer, porque no es con nuestras fuerzas, sino es en el poder del Señor. Amén. Así que entregalo en este momento. Entregá toda vulnerabilidad. Entregala a los pies del Señor y declará, diga el débil, fuerte soy. Ahora digo, fuerte soy en Cristo Jesús. Ahora digo, tengo la mente de Cristo. Y en Cristo soy más que un vencedor. Ni la muerte, ni la vida, ni lo bajo, ni lo alto, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y los que esperan en el Señor levantarán alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Porque es la voluntad del Señor dotarte y darte las herramientas para vencer todo aquello que se oponga contra el propósito que Dios ya pensó para tu vida y para mi vida. Amén. Sí, le voy a pedir al pastor que siga orando en este momento mientras ustedes están en una actitud de oración para que sea el Señor el que obre en este momento en tu vida. Pastor. Estás